Buen día, mi nombre es Rafael Antonio Arana Pedraza y voy a compartir con ustedes la ponencia denominada Sistemas de prácticas promovidos por profesores universitarios en el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales, trabajo dirigido por la doctora Silvelana Ibarra Olmos y el doctor Vincent von Moll. La investigación sobre la formación docente ha sido abordada por diferentes organismos a nivel internacional y desde diferentes perspectivas teóricas. En el caso del campo de la educación matemática, una de las cuestiones que se aborda esencialmente es la determinación de conocimientos y competencias necesarios para la enseñanza de las matemáticas, además de la relación entre los conocimientos y competencias que posee el profesor con el aprendizaje esperado de los estudiantes. En referencia a los estudios de los conocimientos y competencias del profesor existen diferentes modelos teóricos que intentan describirlos y organizarlos de alguna manera. En este trabajo se utiliza como sustento teórico los constructos del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos EOS, el cual fue desarrollado por Godino, Batanero y Font. Además, se retoman algunos elementos de lo que es el modelo de conocimiento y competencias didáctico-matemáticas, elaborado a partir de los constructos de EOS por Godino y colaboradores. En el EOS se considera una práctica matemática a toda acción o actuación que realiza alguien para resolver un problema matemático, para comunicar y validar su respuesta o para generalizarla a otros conceptos, aunque es de mayor interés el análisis de un sistema de prácticas, es decir, aquel conjunto de prácticas matemáticas para que se utilizan para resolver un tipo de problemas. Durante esta práctica matemática intervienen y emergen objetos matemáticos primarios, que en el EO se clasifican como situaciones, lenguajes, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos. Estos objetos matemáticos primarios se relacionan entre ellos formando redes o configuraciones de objetos. Las configuraciones que nosotros vamos a encontrar son configuraciones ontosemióticas, las cuales clasificaremos a partir de lo que proponen Godino, Contreras y Font en el 2006. En dicho trabajo se propone una clasificación de 6 estados posibles para las configuraciones según el tipo de entidad que se estudia en cada momento, dando como resultado los 6 siguientes. El estado situacional, donde se enuncia un ejemplar de cierto tipo de problemas, un estado actuativo, en donde se aborda el desarrollo de la manera de resolver dicho problema, un estado lingüístico, que es donde se introducen notaciones o representaciones del lenguaje, un estado conceptual donde se formulan e interpretan definiciones sobre los objetos que se ponen en juego, un estado proposicional donde se enuncian e interpretan propiedades sobre dichos objetos, y un estado argumentativo en el cual se justifican las acciones que se adoptan y las propiedades que se utilizan y enuncian. Con respecto al modelo de conocimientos y competencias didáctico-matemáticas del profesor CCDM, existen dos competencias clave que son la competencia matemática y la competencia de análisis e intervención didáctica. Esta última se caracteriza mediante 5 subcompetencias: la competencia de análisis de la práctica matemática, dividida en dos, sistemas de prácticas y el análisis ontosemiótico; la competencia de análisis y gestión de las configuraciones didácticas; la competencia del análisis normativo; y la competencia del análisis y valoración de la idoneidad didáctica. En este caso, nos centraremos solamente en la primera, es decir, la competencia de análisis de la práctica matemática, que se divide en los sistemas de prácticas y el análisis ontosemiótico de los objetos que se ponen en juego. Es por tanto que el objetivo de esta presentación es describir los sistemas de prácticas o la práctica matemática que promueven los profesores de matemáticas al impartir clases a estudiantes de ingeniería cuando se inicia el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. Específicamente nos centraremos en la asignatura del álgebra lineal. La presente investigación se realiza bajo el enfoque de investigación cualitativa, siguiendo el método del estudio de casos. Los sujetos de estudio son 3 profesores que laboran en una institución de educación superior. A manera de referencia, podemos decir que el profesor A es un licenciado en matemáticas con maestría de doctorado en ciencias en matemáticas que cuenta con 10 años de experiencia docente. El profesor B es ingeniero electrónico en telemática y cuenta con 10 años de experiencia docente. El profesor C es licenciado en matemáticas y con maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa, contando de igual manera con 10 años de experiencia docente. Como técnica de recolección de datos, se llevó a cabo un proceso de observación no participante y la videograbación de clases durante 5 sesiones con duración de 1 hora.
En el presente reporte se analizó la configuración de los objetos matemáticos promovidos en las prácticas operativas y discursivas de los profesores durante la sesión introductoria al estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. Cada una de estas configuraciones se clasificó de acuerdo al estado correspondiente a su función global en la sesión analizada. Con respecto a la sesión del profesor A, él la inicia indicando a los estudiantes que se abordará un tema con el cual han tenido acercamiento en el transcurso de su trayectoria académica. Sin embargo, añade que ahora este acercamiento lo harán con lo que conocen de matrices. A su vez, utiliza preguntas para indagar cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes con respecto a los sistemas de ecuaciones lineales. Durante el desarrollo de esta sesión, el profesor abordó 5 situaciones problemas que promueven la intervención y emergencia de diferentes objetos matemáticos primarios. Estas son las 5 situaciones que aborda el profesor durante la sesión. La primera tiene que ver con resolver una ecuación con una incógnita para posteriormente proceder a utilizar los métodos de igualación, sustitución y reducción para resolver problemas de 2 por 2. Y por último, aborda una situación con respecto a la gráfica de una recta dada la forma pendiente ordenada al origen. Las tres primeras situaciones problema se clasifican como una configuración de objetos actuativa, ya que el profesor pretende mostrar a los alumnos la forma en cómo proceder para la resolución de estos problemas. En cuarto, la situación problema 4 se clasifica como una situación conceptual, ya que el profesor la utiliza para conceptualizar los tipos de problemas que se pueden obtener en los sistemas de ecuaciones lineales, dependiendo del tipo de resultados que obtienen al momento de utilizar un método algebraico. Y en la última parte, el profesor le muestra a los estudiantes cómo realizar la parte gráfica de lo que es una recta. Sin embargo, por cuestiones de tiempo queda inconcluso y se promueve para la siguiente sesión. A manera de ejemplo, se muestra la siguiente tabla donde vemos la situación problema, el carácter que tiene, que en este caso es intramatemático, y los objetos intervinientes emergentes que forman la red de objetos en esta práctica matemática. De esta misma manera se analizaron las demás situaciones problema y posteriormente realizaremos un resumen de los objetos que se ponen en juego. Con respecto al profesor B, él inicia la clase con una recapitulación de lo que se trabajó en sesiones anteriores, debido a que algunos estudiantes estuvieron ausentes en un evento académico. Posteriormente, introduce el tema como un repaso sobre los sistemas de ecuaciones lineales, ya que esto es algo que se ha estudiado en otras asignaturas previas. Hace referencia al curso de primer semestre del programa de estudios de los programas educativos de ingeniería. Y durante el desarrollo de esta sesión, el profesor abordó 4 situaciones problema que promueven la intervención y emergencia de diferentes objetos matemáticos primarios. Estas 4 situaciones tienen que ver con identificar el tipo de sistema de ecuación lineal mediante la gráfica de las ecuaciones, resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 utilizando el método de igualación, determinar si un sistema de 2 por 2 tiene una solución única mediante el criterio del determinante, y resolver un problema de 2 por 2 utilizando el método de la inversa. En estas 4 configuraciones se considera que el estado de la misma que guarda es un estado actuativo, ya que el profesor promueve la forma en cómo trabajar y resolver este tipo de problemas. Con respecto al profesor C, él inicia la sesión comentando que se abordará un tema nuevo, del cual él platicará y que espera la interacción de los estudiantes durante este momento. Además comenta que algunos de los estudiantes no han tenido tanto contacto con el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales, por lo que tratará de homogeneizar el conocimiento que se necesita para proceder en la clase. Y durante el desarrollo de la sesión, el profesor abordó 3 situaciones problema que promueven la intervención y emergencia de diferentes objetos matemáticos. En el caso de las situaciones planteadas por el profesor C, tienen que ver con la identificación de 2 tipos de sistemas de ecuaciones lineales mediante la gráfica y son consideradas de carácter actuativo. A partir del análisis de las situaciones problema que los profesores ponen en juego en la clase introductoria a los sistemas de ecuaciones lineales, se pueden identificar las siguientes prácticas matemáticas. La resolución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos algebraicos como lo es igualación, reducción, sustitución y el método de la inversa. La identificación de los sistemas de ecuaciones lineales dependiendo del tipo de solución con base en la solución algebraica que se obtiene o con base en la representación gráfica. En este caso además podemos ver cuál es el estado que guarda
la práctica del profesor con respecto a sus prácticas matemáticas que se definen. En ese sentido, podríamos ver que el profesor A aborda los métodos algebraicos de igualación, reducción y sustitución, sin embargo, no utiliza el método de la inversa en su clase introductoria. Vemos también que este profesor caracteriza los tipos de sistemas de ecuaciones lineales con base en la solución que se tiene algebraicamente y que aborda parcialmente la identificación de estos tipos de sistemas de ecuaciones lineales con base en la representación gráfica. Más que nada debido a que el profesor se queda sin tiempo al término de esta sesión y propone retomarlo en la siguiente clase. En cuanto al profesor B, podemos ver que él retoma la resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de igualación y el método de la inversa, que clasifica los tipos de sistemas de ecuaciones lineales mediante lo que es información basada en el criterio determinante y además que parcialmente aborda la identificación de los sistemas de ecuaciones lineales con base en la representación gráfica, ya que solo se realiza para el sistema consistente. En el caso del profesor C, él basa su clase introductoria en estas representaciones gráficas de los sistemas de ecuaciones lineales y les trabaja con los estudiantes la forma en cómo identificar el tipo de problemas basado en esta representación. A partir del análisis de los objetos matemáticos que se ponen en juego por cada uno de los profesores en el aula de clases, se realizó un concentrado de los objetos relacionados a cada uno de los tipos de prácticas encontradas. En el caso de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos algebraicos, podemos ver que las situaciones que se plantean son de contexto intramatemático, que tenemos lenguaje algebraico tanto interviniente como emergente al momento de plantear y resolver las situaciones problemas. Tenemos conceptos como ecuación, ecuación lineal, conjunto de soluciones, variable, matriz, coeficiente, término, entre otros, y conceptos emergentes como lo que es un sistema de ecuaciones lineales, la solución de un sistema de ecuaciones lineales, una infinidad de soluciones, entre otros. Tenemos procedimientos intervenientes como el despeje de una variable en una ecuación con dos incógnitas, la multiplicación de matrices, el cálculo de la matriz inversa por medio de la adjunta, y procedimientos emergentes como son la solución de los sistemas de ecuaciones lineales por medio de los métodos de sustitución, igualación, reducción y el método de la inversa. Asimismo, encontramos proposiciones emergentes como que resolver un sistema de ecuaciones lineales consiste en encontrar valores de las incógnitas que satisfagan las ecuaciones al mismo tiempo y que si sustituyo el par de números encontrados en ambas ecuaciones deben de satisfacerlos. Tenemos argumentos como que un sistema de ecuaciones lineales con infinitas soluciones no se puede encontrar una solución única ya que ambas ecuaciones representan la misma. En el caso de la práctica matemática, identificación de los tipos de sistemas de ecuaciones lineales con base en el tipo de soluciones algebraicas que se obtienen, podemos ver que las situaciones que se plantean son del contexto intramatemático, que tenemos lenguaje algebraico tanto al momento de plantear como resolver la situación problema, que tenemos conceptos como ecuaciones, ecuación lineal, incógnita, variable en la parte interviniente, y sistema consistente determinado, sistema consistente indeterminado y sistema inconsistente en la parte emergente, así como procedimientos de solución de sistemas de ecuaciones lineales que nos permiten llegar a un tipo de solución algebraica. En cuanto a la identificación de los tipos de sistemas de ecuaciones lineales con base en la representación gráfica, podemos observar que los tipos de situaciones que se presentan son de contexto intermatemático nuevamente, que tenemos lenguaje algebraico al plantear la situación y algebraico y gráfico al momento de resolver y caracterizar el tipo de sistema de ecuación lineal al que estamos llenando. Tenemos de conceptos emergentes los tipos de sistemas de ecuaciones lineales como sistema consistente determinado, consistente indeterminado, el sistema inconsistente, tenemos lo que es un punto de solución y conceptos intervinientes como ecuación lineal, eje, coordenada, paralela, línea recta, pendiente, entre otros. Procedimientos que tienen que ver con el manejo de la ecuación lineal, como el despeje de una variable con dos incógnitas, y proposiciones como que para graficar una línea recta se necesitan al menos dos puntos. A manera de reflexiones finales, se podría decir que dada la práctica operativa y discursiva de los profesores en esta sesión introductoria a los sistemas de ecuaciones lineales, se han caracterizado los diferentes objetos, así como las relaciones entre ellos. Se observó que las situaciones problema que se utilizan son de carácter intramatemático, que se propicia el uso del lenguaje que fomenta diferentes modos de representación y expresión matemática,
y procedimientos propios del álgebra y el álgebra de matrices. Con este análisis, además, se genera información que nos ayudará a caracterizar el tipo de objetos y procesos que el profesor debe ser capaz de identificar como parte de la competencia de análisis de la práctica matemática, específicamente con respecto a los sistemas de prácticas y al análisis ontosemiótico de los objetos. Sin embargo, es necesario continuar analizando la totalidad de las sesiones para tener una caracterización más robusta de estos objetos que se ponen en juego al momento de estudiar los sistemas de ecuaciones lineales. Por mi parte, el día de hoy es todo. Agradecer su participación y su interés en esta ponencia. Y dejo aquí en esta diapositiva mis datos de contacto de correo electrónico por cualquier duda o comentario que les gustaría hacerme llegar. Gracias.